Marandupona, San Marco omombeuháicha. Baisha pamba, eisha papeina kuina na ame ayu maina. Agora munyan de venyan de programa mi, pende programa entero vai ter ape luce vakira vakina que ai jatura hermano fuera. Menangin pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado del departamento de Itapuá y de Peina Yibuita sobre que me yima yon de Paica tu amaiza Jay Kumbu, edición número 783 de que ai jatura hermano fuera. Edición 783 Ana Ame. Yande Aguirú, Pastor Sergio David Dibey, Yaro Yapetema Belia Pere Beti, abrazo rompe espalda, Cumbare Teponari, que espera. Pecha Yahari Yuma Esegina, Yande Rembia Pomi, y que imagina Marcos capítulo 5, verso 13, tenonde tiene una miri, que espera Pecha Gina, más 595-985-162-975, Yande Pumburi, hoy me aprende cargo y teberi, que espera. Katuang Aisha pe segi pe bola vende mensajito y fuera ya hay pireña en buremi a pisa veí ahorita pisa fuera o estudiase o profundiza se vea hinaja y cote vea estudios ella envía paite ella en el ministerio pero ella envía pues ve pisa veí ya ve coñan de oración ayuno vigilia ya le coñan de cajita de oraciones y bueno y me YouTube na me yana iru esa kutu vale iba que no gota pizza está para torcer es okay puedo ver ya no puede computadora aguantar él hace la consola técnica hoy ahí en de video y cuál es su cota la ya llegamos o sea la pinta YouTube y me ca hija tora estudio bíblico en guaranica hija tora y me Facebook se topata Emilio Vázquez a pedimos ahí no muy Telegram ahí lo estamos en du o esa ya puse acá más y en el Alejo Robadino Mozambique y en el envía pobre a ver radio WhatsApp vive que tú ya en tu país hoy o par pie te lo oíta. Bueno, saludos cordiales a los nuevos grupos que se van integrando, a los nuevos estudiantes de la exégesis hebrea ahí. Cierto, me llama la atención y ya de gorila y de sistema de estudio de algún tabisa. Anga yo estudiar más tú en día en algún grupo. Ya nos enduvéis más la va esa tico liga betigo ya care lleva ya hogas ellos. Y ya no voy a hacer más caso a lo que me dicen ni a lo que dirán y ahora vamos a estudiar este lineamiento de estudio, está muy bueno. Adelante todos, amigos. Más vale tarde que nunca. Bueno, acerca de la liberación, es muy cierto lo que usted dice. Estamos viendo hoy día lastimosamente muchos líderes que ya por algún motivo no quieren orar. Ellos sabrán por qué. Bueno, bailando ahora se ve y más vio. Liberación mía. Ay. Y bueno, ya hablamos de eso ayer, Guribaya. Ya. Cada uno menos de cuadras y la evaluación se va. Porque ella no quiere orar más. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Estamos en un tiempo de frialdad. Aumenta la ciencia, el conocimiento, el amor al prójimo, amor a las cosas espirituales, a este uña calambra página. Y bueno, ¿sabes? Esa mi noticia, mi ati, con este chicle en el mande yucata y ve. ¿Dónde me falta? Qué bárbaro. Bueno, 5 capítulo 5 verso 13 vio. Bueno, pues otro lado, vio la olla allá. El Mesías me permiso la espíritu inmundo peja o seja hoy que hicuipe cure ro o cuave a mi cure cuera o carullo a vagina upepe u 2000 bioi hoy que mamos ese cuera pe anga y pa y taro papá y peja oye pues vete y candu uva tebio upe Peñadero, despeñadero.
Barrancombio va a Barranca y lo que pues y Divaro. Oya joga paja o manon baite y cueje. Bueno. Y acá ya vamos a tratar de responder el saludo ahí a hermana Guillermina ahí ve zona Itapúa y lo por andumo y ante ya el significador es co otro ahí y cuál sería el significado espiritual de los cerdos que se ahogan. Ya dijiste que los cerdos en sí, su significado es una vida pecaminosa, carnal y sin la espiritualidad. Pero ahí dice que mueren todos. Bueno, pues ya a la mitad, ya explica, vamos a indemnización, a vida carnal, pecaminosa, y vida sin comunión con el Padre, una vida contaminada de cosas malignas, alimentos o dañalan de cuerpo, humía, desastre. Y cuando ubey manaja tal cosa de seguir, unen boja y pan de yuca potaite, upebe misha guacuabela, y eso es la muerte, que se ahoga el olla jugala, para lo cual mitad. Los que apacentaban huyeron y le contaron en la ciudad a los campos y por los campos. Entonces fueron para ver qué era lo que había sucedido. Mi oía cueve o mopatea con mi curejina. O echaba un malo y o disparajo y cuyo mombe mi ciudadano fuera pero niña pueblo. Hoy para pau y cuyo echarla por lo cual la campo ver la colonia vaya. Por eso 15 ve o un majeo ve o injabe el Mesías. O el sagu o iña cuen demoniado pues allá había sido o cueramas a andore cubeima la legión o guapu o ñemonde pona así hay juicio pona así macatu jau pepe o yupije se cuera pinija te charamo. Bueno, y sorprende y allá tal verso 15 14 15 la noticia del milagro ¿va? Bueno, antes el verso 13 de la pregunta sería, ya en Ocuría ya la vida pecaminosa la cerdos, allá pego la ipeja o mano, o sea, la muerte espiritual de la persona que vive en su delito y pecado y no se arrepiente. Está ahogado en su pecado. Hay que todo significa. Su pecado le ahoga. Su vicio le ahoga. ¿Sí? Entonces, y también significa el que el reino del mal, la añá, puacá, dai puku mo ay o hija algún día o ya joga pa o pata. Ojota a pique, ojota a fondo. No prosperamos. Ahí no va a ser como el reino del Mesías que tiene promesa celestial, promesa del cielo. Acompañamiento celestial, acompañamiento del cielo, del poder del Padre, que va a venir con gran gloria rodeado de sus santos ángeles. A la reino del Satán, ya sabe, curebe, hoy queja, hoy dentro de la porquería, en la miseria, en el lodo del pecado, de la injusticia, de la muerte espiritual. A ti tu yupa nero. Pero ojo a pique, porque ya juega, ojo jugado todo. A la reino del Mesías se mantiene arriba y Ari. Bueno, mira más o menos la icatúa según ese estudio la pimbuquimila MM allá, la insignificado. Y esa mía había nota el hecho de que los cerdos caigan en un paraíso, paraíso, precipicio, con los demonios en su cuerpo sería una analogía del fin del Satán, ya, y sus seguidores en el lago del juicio horrendo, donde los hombres malignos se extinguirán. Antes de poema, las letras de coteaño, letra por una veina.
A ver, hay otro significado. Anotaguri a ese, bueno, dice Saraibo. El hecho de que los cerdos caigan en un precipicio y nace a leer para ir, pues, las letras ya no entendemos. Si no, va a cambiar más la excelente. Ya. Bueno, a ver, precipicio, pero jugar a pique o jugar a fondo allá. O jugar la reino, no prosperar, no va a prosperar el reino del Satán. Da el significado de los cerdos con los demonios que van a la mierda. Sería una analogía del fin del Satán y sus seguidores. Y la demonio, y la maligno de la opata. O obedecer a la maldad. O adorar a la maldad. La ombotuchá a la maldad, o yapó a la maldad, no ni arrepentir, huye peor el machía. A la mierda con el Satán. O joma, ubabe. Bueno. Los hombres malignos se extinguirán. Pegan no está pero ese vos pico la vas a discutir al. Ella era pico discutir la designio del padre. Ya habíamos discutido en un grupo y lo aceptáis algunos la APGI respecto al horrendo término y aniquilación de lo maligno. No cuadra, no pega. ¿Cómo que ellos van a morir nomás y no van a pagar por el mal que hicieron? Parece que está un poco mal esa interpretación. Jamás la interpretación, digo. De la interpretación la ambaea. Esa es la interpretación. Yo dije eso y yo les pasé ahí a ustedes Apocalipsis. O sea, Mateo 10:28 vamos a sacar los oyentes ahí, pero revisana. Ahí va a haber un fin, o sea, no solamente el mal o pata la gente aña. ¿Dónde ponemos a ver? Esa pico la opata la poder maligno, a la poder maligno para no tamba, esa es la gente aña o beta más. Calcula y mina yo. A pedir otra cosa, la pendegustaría grupo grupo. Y siguen defendiendo esto de que ese pico el todopoderoso y injusto está. De la Mateo 10:28 ve con el Mesías y en el juicio final, estamos en el juicio final. Hubo el juicio del trono blanco. Y cota la condenado cuerar. ¿Qué te dice? Que van a ser extinguidos totalmente, van a ser destruidos, cuerpo y alma. O sea, cuerpo y alma totalmente. ¿No? O sea, hay parte de su alma sufriendo, rondando por un abismo. Cuidado con esa mitología. Mira, 10:28 de Mateo se va. Es reforzar en el Apocalipsis 20:15. A ver, mano. Hay una edición. Bueno, toda la edición trae lo mismo acá. Apocalipsis 20:15. Y que sea en la duda. Lo hay alguno me va esa pio y la escritura. Uy, da, igual se inventa. La escritura dice lo dice. O sea, el problema es que ustedes no entienden esa parte. Mañana también ya samba este coba 20:15. Y todo el que no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Bueno, eso es lo que ustedes me mandaron, ¿verdad? Ahora, anotá al lado Mateo 10:28. Lee mi Mateo 10:20. Lee primero la de Apocalipsis 20:15. Japire lee mi en la Mateo 10:28. O si no es muy la de Mateo 10:28, Apocalipsis 20:15. Pues voy a completar también. Va, es para la icota. Porque ahí ustedes no me dicen. Ahí no te dice que, bueno, fueron arrojados. ¿Ok? El Mesías completa. Él ya dijo qué iba a pasar con estos que son arrojados al lago de fuego. 20:15. Vos lees. De ella pone más ella pone más el rollo de la película, de más inventar, porque de sí, no mandamos, hay nunca, o sufrita para siempre, pero de ahí es mañana 20:15. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue arrojado al lago de fuego. Y termina la historia. O sea, va la llamobeta, va a ver completada. El único que te va a completar ahí es el Mesías, como conocedor de la palabra. A EBBG de Mateo 10:28. Va a la icota a 20:15 de Apocalipsis, va a icota ese cuera. Es completar de ese, hermano querido. Ahora, ya estamos pescata ese versículo, ese versículo mal interpretado, no hay ningún cuadramo ahí. Porque no puede ser, va a ser pero Mesías y una cosa, muy Juan Apocalipsis y otra. Hablando de que Juan dijo en Apocalipsis, pero ¿dónde está el versículo ese papá? Está bien, Apocalipsis 20:15. Pero, Jaupe, muévemela el resto de Apocalipsis donde asegura que los condenados no van a ser destruidos. Muéveme. O sea, no me están dando, es fácil. Apocalipsis dice, PTI, Apocalipsis 20:15, ya pongo PTI discurso de 3-4 hojas, un versículo ibija, 3-4 hojas, vegeta y tereimba, ella no iba a la Biblia. Ya ni más la costumbre y te digo, hermano. Ya llega, mi manala, mi hago más mi forma de estudiar la escritura. Ya de como suficiente material, ya de como capacidad, ya de como inteligencia, ya de como suficiente ediciones bíblicas, o en vago internet, como en griego, como de griego español, nambrena, del año 200, bien, güey, con la escritura, jala. Y versículo, y ves a escribir 3-4 hojas de discursos, un versículo 20 de llevanza. Pero si vos mirás el papá, ya me dan de otro versículo. 20:10, por ejemplo. 20:10. Entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De Catuín de ella hablar en Boazarse peaco versículo eres amana amio imagina la condenado fuera. Porque Pepe en Bambe ella yo discutida. Aña adelantaba ese Boazán de versículo de medio angar en Boazarse se upea. Ani querer pulse upea eres amuase. No, na Pepe ina la con algo la oñe líquida pata o pata la añaja cual conseguita y na petín lugar vende ir y va. Los únicos que van a estar sufriendo, según la escritura, según dice la escritura, da Eiche, ya le llegué. Entonces el diablo y el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban más la bestia y el falso profeta. Va, el tiempo viejo con bestias a falso profeta, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió eso? En la segunda venida del Mesías. Acordate que acá ya está hablando del juicio final. En el juicio final, UPPA, él a Satán bota la yetujabe, porque es inte atado, suspendido allá, por 1000 años, encadenado. Según la escritura, estamos teologando. Ahora, termina el periodo milenial, es soltado Nambica Paso. Oye, pues no, ya puede llegar ahí macanaja o convencer de unos cuantos, no ya convertir por año, ¿ves? No resucitar ya cuando no transformar ya cueve, vaya mo upama me curí, pe cuando se ven por un DC. Jaupei o uta la ciudad santa la nueva Jerusalén para el juicio final. El Mesías ya o sujeta para mami a mi aña chocuera bellir. O sujeta allí al Satán. A lo que vi la Satán dice último tiempo, ¿ves? Jaupepio gusta la ciudad santa, la nueva Jerusalén, y me imagino muy Apocalipsis 20, 21, 22. Oye, establecer sobre la faz de la tierra. Pero antes de establecerse y que haya el reinado mundial único y eterno del Padre con el Hijo, y donde el Padre va a ser todo en todos, 1 Corintios 15, 23, 28. Upeambo, güey, cota la juicio final. Jaupe juicio final, ve, el Satán, oye, mombota, move. Lago de fuego y azufre, que es un lugar donde va a ser el mal castigado, ¿verdad? Estamos teologando. Ahora, Upebe oí mamá, según la escritura, eso era falso profeta y la bestia. ¿Cuándo fueron lanzados ellos ahí? Hace 1000 años atrás.
cuando el Mesías vino, porque ahora ya estamos al final del periodo milenial y nada. Vamos a entrar en ya recorre, y en la película de la narración bíblica. Con Ave Apocalipsis 20, 10, estamos en el juicio final. 1000 años después, oye, cumpliríamos la periodo milenial. O vamos a la periodo milenial. Juicio final. Pepe mañana imagina. Jao Pepe ya era el satán, ve jao monpos y cuey, jao Pepe oyo topata más. El falso profeta a la bestia. Ni porque oye, pues más supe curi el Mesías hubo un guaré periodo milenial, ¿eh? Sobre está estipulado así ahí en Apocalipsis, el jinete Ouja es la Cayu Aria. Apocalipsis capítulo 11, mira, igual, 11, 19 por ahí está. Cuando él viene y o armarse de la guerra y cuello y para llegar ese y cuello. A ver, o era 9, 11 en adelante. Bueno. Entonces, sí, juicio final. Muy bien. Entonces, hermano querido, datos países de viaje ¿verdad? ¿Dónde está? Sin datos países, una parte aparte de estos versículos donde diga que los no salvos van a tener no van a ser destruidos. No puede ser de esto para porque o si no, ahorita contradicción en la Sagrada Escritura. Y eso no puede ser así. Bueno. A ver. No. Ni una parte. No figura. No. Ni una de se revisa para allí en vivo y en directo. Así que, hermano querido, a ver, la ya tu página, según la escritura, que se queda y va a estar sufriendo para siempre, es el falso profeta, la bestia, el Satán. Escrituralmente hablando, pero de persona humana, envía por ahí a que no arrepentiría, pues. No figura. Pero gente la cuenta, ya revisa, ¿viste? Cuando viene el Mesías y le declaran la guerra, es 19:11 Apocalipsis, en adelante. 19:11, 16, bueno, en adelante. Inclusive, y que tú le pasa 19:11, 21. Pepe no va a la malino que era la iñeñitería. Pero es en el periodo, cuando se va a establecer el periodo milenial allá. Pero estos van a resucitar para juicio final, Japella para Chauma. Según Mateo 10:28. Bueno. Que se me para otra pregunta. A ver. Ya todo listo entonces. Bueno. Aclarado, me imagino. Ni anga pei, anga se en la. Pero hoy no duda, anga. Más 595-985-162-975. Pero por Antuta Ñandé. 14, 10. Yesami 5, 14, 15. 5, 14, 15 vio ya leemos. Es decir, los que apacentaban huyeron y le contaron en la ciudad, como pues ya por Mesías, como es un versículo 15, pero en el Mesías, o sea, que el oña pues demoniado cuerama, oña mondepama, no vimos pío. Bueno, para leer comentarios y la noticia del milagro se propagó rápidamente
Para los que no tenían cerdo, esto fue una buena noticia, un milagro muy positivo. Mindore cuella cuela en bacureu pe campo. O caru y no ve la en bacure cuela miandore cuella cuemba de bebe guaray y ponala y cua. Pero la orecoa cuela en bacure ja mi 2000 cure ya. Oye, pues mina y lugar, ¿ves? Hoy me hago va, rồi pues se te iba a veo vos más, no baite y le mago, va, el hoy cua. Va, ese golpea, oye, pues paso y la en bacuren, va, un problemón allá. Para los que perdieron su cerdo, esto no fue tan positivo. Aunque sucedió el milagro, para ellos esto no tenía importancia. Si no interesa, yo cuál la ve y todavía o cuál allí más de un endemoniado, o cuál allí más ni hoy con pio años de veces metido. ¿Cuál la interesa, yo cuál es un bacurendo de ella? Esa va allá la o predominar la bienes materiales sobre la importancia de la salvación de otros, la ser humano, o sea, la de egoísta layas. Qué bárbaro, o sea. O costar la ñande el Mesías corazón chaguamba, ella de cojan. Y ahora vamos, hago la misa ahí ñande todos los días. Y ahora viola ya, padre, ayúdame a tener el mismo corazón que tu hijo amado, el Mesías, para amar como él amó. Y tú llamo al mundo distinto, pues ahí. Aún en la congregación de oíamos a esta cambio. Dentro de la misma congregación, ahorita pisada, Henry Paz, el día y para la viola, no. Oye, ¿cuál posibilidad o ayuda jamás a oñemo lomo candú, güey? Oriri la y tesoro, reina. Pudiendo ayudar. Y así pasa, o sea, el amor a los bienes materiales. Tampoco se te está diciendo, en bala eres comida. Tú estás en bala, otro todo goza. Ahí para la. Eso no fue la prédica del Mesías. Tampoco ya, a ni ya se vino la sartén inambí, otro inambí lado, que la sartén uno de inambí. Bueno, esta escena también trata de ilustrar el precio que se cobra el maligno. Siempre que hay liberación o que pierda el maligno un alma, hay manifestaciones de pérdidas, pero en lo material, pero en lo espiritual hay ganancia. Cierto. Ya analizatan la enemigo no hemos pensado, maimina, pea las pérdidas, maimina, co anga ya, oye, completamos fulano, co anga ya no mo coema, co anga ya no cuñare a deima, maimina ya ne amiga sultana, co anga ya no ni junta en die, co anga ya no catuveima la, no jode veima la imena, oye, jama, co anga no a ella, oye, y religiosa, maco anga fulana, y ya, va ahí coco anga la, va ese coco ganata la vida, si ya, no hay entre meter la menaje no juegan, o sea, siempre los enemigos se cande, o perder o deja, o se cande excusas allí hacia los bienes materiales, o esa cagua, un de la de perdea, ya se saquen de ella, pues, y iba la nevómito, pero es armante hoy siempre. A veces, mina la hora un bacureo, qué bárbaro, oye, perde pago, la hora un bacureo, de bárbaro, pero no le interesó en ningún momento, no me gracias, y güey, es la peita vida, veo ahí, así, desgraciado, misma, esa pues, cuajina, cuanga, cuerama, y más su vejina, cuera un majeo, Pepe mañana la vende de pérdida, la vende en bacureo, va, es copande. Pero una pejecha, en la ogua, puma, jaina, no le cobema la demonio, o cuerama, y juicio por ama con anga. Ya ando y cobema o esa capala y desnudé mi tangüera, pepe, yo pasé ahí, tabuya, esa y tabuya, vengo que ya ve cementerio, pe calle. Va con anga, mía ya no interesa, ahí malo y ellos no vieron eso. Eso es lo que está tratando de enseñar la narración del Gadareno. Bueno. Vaya, no, pero hay que entender. Cuando dice ahí,
si vos tenés 2 capas, va Juan Bautista ahí. De recono PTI capas a ME que la otra pues pitan entero. Y tampoco es ese, ni Juan el Bautista. Juan el Bautista, hablando de Juan el Bautista, el Mesías o Pablo, ninguno de ellos predicaron eso de que acá que me están diciendo, voto de pobreza. El voto de pobreza no influye para nada, no es para nada bíblico. No sé de dónde salió esa doctrina de Israel. Pero no es bíblico. Creo que salieron de los monjes fuera. Bueno, esa también ya pota voto a memoria juanma. Es pensamina. Falta practicar voto de pobreza y estos seguramente eran los empresarios de ese tiempo que no valoraron el milagro del Mesías y la sanidad del ex endemoniado. Bueno, voto de pobreza, no, cuidado con eso. De ella por voto no moria jujan más pango no da país al lado a lo mejor y que es muy otras expresiones porque cuando hablamos de voto de pobreza muchos de esa congregación van a seguir creyendo lo mismo y no van a salir de su miseria de tanto que allí por hago términos y tal no pegan y por nada esa seguir tanta ya por voto se moría jugan se moría que ya de ya va esa va a tapear falta practicar voto de falta practicar la humildad, el amor al prójimo sería ahí, Emanuel. Porque si le ponemos ahí que falta practicar voto de pobreza, acuérdate, estamos usando un término muy religioso en lo cual muchas personas, por culpa de eso, y hay testimonio, ya que ahí igual añade temas y nada, pero usted me mete. Pero hay testimonio de personas que hizo ese pacto, voto de pobreza y llegó a vender todo lo que tenía y después pasó necesidad. O repartir pan y por algo, pero me repartí para la moria juve. Esto está bien, no está mal. Pero lo negativo es que o vende partido hijo puta sin nada. ¿Verdad? Y ojo, ya posee el seguimiento religioso, vete y lugar, vea, no funciona y ojo descubrir cosas que ni imagináis. Y al retirarse de ahí se tuvo que empezar de cero otra vez, pero nunca jamás recuperó todo lo que. Y ahí tú. La Ocayo, la oye pintañan de maravilla la cosa por la yeikeo. Luego una vez se chape manzanas por así, Ocayo, la a usetigo. El juez yo voy a pagar ese lo alea, el juez a partir de topandilla, a ver, y cuave ya exacto. Y hay religiones que están así. Y no solo religiones, vidas de personas, supuestamente, líderes religiosos que están así. Pero bueno, Pepe ya ve. Vas a ir hablando de tema, pero me voto de pobreza, en vez de hay que cambiar, Pepe, y amigo querido o amiga, van de comentarios para y meterte en la cabeza que no haga ese voto de pobreza. Ella pone voto de pobreza, esa es más de provecho. Ella pone ella pone PTI compromiso, PTI trato de ya de que o despreciar la riqueza o rechazar la riqueza. Ahí se la voto de pobreza. Pero la Biblia vengo de ella de bendecido, ¿no? Según la Biblia nosotros tenemos que ser bendecidos, o sea, es antibíblico eso. Ya lloré, de llave, tome, ella de suficiente miga, tú no ella vive en Doreco y mía veníamos a hacer la mano. Pues si no la sea llorero por no haré comba de veja, pecha ante aicota. A la icatu mi haisha, ande llorero un pecha, otro hermano llorero un pecha, pella y cote en bajo yo y con vallilla pota. Vea, la tema. Bueno, oiga, ya puita, ya frena. A ver, ya me voy a venir en poco este día a la guajera vagina. Ya, ay, saturado, hermano, cara. Yo, topata, era muy, bendiciones. Hasta mañana, mante.